Bienvenidos un día más a vuestro canal de inversión, Cazando Acciones. Estamos ya a domingo 2 de agosto de 2026. Por Dios, qué rápido pasan los días. Parece que fue ayer cuando empecé con el canal y estamos ya en agosto. Hoy os traigo nada más y nada menos que 6 empresas y algunas de ellas me la habéis pedido vosotros, como por ejemplo Pagaya Technology, que me la ha pedido Santi Rucci. Luego os traigo también Ipsos, que me la ha pedido Francine Fran. Y también Nvidia, que me ha pedido que la analice Pedro Wayne. Y también os traigo desde mi cosecha Universal Music, Alexandria Real Estate y la española Nueva Expresión Textil, más conocida como Nextil, una small cap que ahora veremos cómo está. Pues nada, sin más dilación, vamos a empezar con Pagaya Technology. Para entender Pagaya, olvidaos de la idea de un banco tradicional. Pagaya no presta su propio dinero de manera directa. Cuando un cliente pide un préstamo y el banco se lo deniega con los sistemas antiguos, entra en juego el robot de Pagaya. Rápidamente, su inteligencia artificial evalúa miles de datos alternativos y si la IA determina que el cliente es solvente, Pagaya aprueba la operación, empaqueta ese crédito y lo vende a grandes inversores institucionales en Wall Street. Pagaya no se queda con el riesgo del préstamo en su balance, sino lo que hace es cobrar una comisión por intermediar la operación. Entonces, ¿por qué tuvo esas caídas tan drásticas que veis en el gráfico? Pues principalmente por dos razones. Primero, que salió a bolsa vía SPAC en 2022. Ahora explicaré qué es esto de vía SPAC. Salió a bolsa cotizando a valoraciones absurdas y pagando muchísimas compensaciones en acciones a directivos, lo que contablemente pues generó unas pérdidas enormes. Después también otra razón por las que ha caído tanto fue por la subida de tipos de interés. Cuando la Reserva Federal subió los tipos en 2022 y 2023, el mercado de bonos y préstamos se congeló. Los inversores institucionales no querían comprar crédito, lo que estranguló los ingresos de Pagaya. Y para aquellos que no sepáis lo que es salir a bolsa vía SPAC, os lo explico rápidamente. Normalmente, cuando una empresa quiere cotizar en bolsa, hace una IPO, es decir, una oferta pública inicial. Y es un proceso muy largo, lleno de auditorías, controles, revisiones, donde se comprueba al milímetro lo que vale la empresa. Entonces, una SPAC es una vía rápida, es decir, un atajo. Lo primero que hace es un grupo de inversores crea una empresa fantasma, entre comillas, que solo tiene dinero en caja, sin negocio real, y la saca a bolsa. Luego, esa empresa fantasma busca a una empresa real que quiera cotizar rápido, como por ejemplo Pagaya en el año 2022. Esa empresa se fusiona y al fusionarse, la empresa real hereda la cotización en bolsa de forma casi directa. Y de ahí tenemos que Pagaya pues saliera tan inflada a bolsa y bajara rápidamente. Pero la historia ha cambiado drásticamente y hoy Pagaya tiene ya un beneficio neto sostenido, como vamos a ver ahora en los informes. La IA es su gran ventaja competitiva. A medida que procesa millones de dólares en solicitudes, el algoritmo se vuelve más preciso, es decir, la IA se va entrenando, identificando pagadores reales y reduciendo la morosidad. Además, al ser un software puro, escalar el negocio y añadir nuevos bancos conectados no le cuesta dinero adicional, lo que aumenta así sus márgenes. Vamos a analizarla. Respecto al PER, aquí veis 13,64. Para quienes no sepáis qué es el PER, lo que hace este indicador es medir cuántas veces pagamos el beneficio del último año. O con otras palabras, cuántos años tienen que pasar para recuperar la inversión que hemos hecho nosotros. ¿De acuerdo? Con un PER 13,64 es un PER moderado bajo. La media del sector suele superar los 25. De hecho, esta empresa, el PER anterior que estuvo en 2025 fue un PER 22,5. Como veis, estos años no tiene PER. Y si no lo sabéis, es por este motivo. Por estas pérdidas que ha obtenido todos estos últimos años atrás. Sí es verdad que ya en 2025, como he dicho, ha mejorado con unos ingresos netos de 81 millones y unos ingresos totales de 1,26 billion. En 2026, el primer trimestre, ha obtenido
299 millones prácticamente de ingresos totales y unos ingresos netos de 24,69 millones, cuando en 2025, mira, unos ingresos netos de 7,89 millones. Han mejorado tremendamente. Y el segundo trimestre de 2026 también ha mejorado con creces al segundo trimestre de 2025. Por tanto, Pagaya va progresando adecuadamente. Respecto a la deuda, como veis, una deuda que se ha disparado, va aumentando año tras año, pero sí es verdad que el free cash flow, el flujo efectivo disponible, ha aumentado a 224 millones, cuando en 2024 era de 30 millones. Y el efectivo equivalente aumenta de 226 a 288 millones. Muy, pero que muy bien lo está haciendo ya Pagaya Technology. Veremos a ver si con estos tipos de interés también se mantiene, aunque he leído ya por ahí que posiblemente en la siguiente revisión de tipos de la FED se prevé que puedan subirlo y veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero de momento vamos con el viento soplando a favor, con buenos resultados y nada, volvemos a la gráfica. Ahora mismo nos encontramos atacando a las medias de 200 sesiones en gráfico diario, incluso ha llegado a superarla. Como zona óptima de compra, pues aquí tenemos la zona baja del retroceso de Fibonacci, la zona entre los 10,50 dólares y los 8,50 dólares. Muy, pero que muy buena zona. Recordar, compramos barato y vendemos caro. Ya aquí tuvimos un retroceso de Fibonacci que volvió a entrar en zona óptima. Aquí he trazado de nuevo el retroceso de Fibonacci y si vuelve a entrar en esta zona no dudaré en comprar un pequeño paquetito en Pagaya Technology. Si vuelve a caer, pues promediaría en la zona de los 6,86, ya que aquí nos dejó un mínimo en el año 2022. Así que de momento con Pagaya vamos a esperar a ver si el precio baja, si esto ha sido solamente un ataque a las medias de 200 sesiones para volver de nuevo a la zona óptima y ya volver hacia arriba. En conclusión, si atendemos estrictamente a los números y ratios fundamentales, Pagaya Technology se puede decir que está barata. Pero ¿por qué el mercado no la sube más? Porque todavía arrastra el estigma de su salida a bolsa inflada y los inversores quieren confirmar que su modelo de IA resistirá cualquier ciclo económico sin disparar los impagos. Por tanto, me reitero en lo dicho y zona óptima de compra sería esta zona de aquí que os he dibujado y si volviera a caer a la zona de los 6,86, zona de mínimo histórico, pues ahí promediaría, ¿de acuerdo? Siempre y cuando los fundamentales sigan siendo buenos. Si el siguiente trimestre, que la información no la da el 17 de noviembre de 2026, estos resultados son malos, ahí nada, olvidaros de entrar en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Así que nada, de momento vamos a esperar y que sigan así los fundamentales. Ahora pasamos con Ipsos, la tercera compañía de investigación de mercado y opinión pública más grande del planeta. Su modelo es vender inteligencia de datos a dos grandes clientes. En primer lugar, a las multinacionales privadas de marcas de consumo, farmacéuticas y tecnología que le pagan a Ipsos para saber cómo diseñar productos, qué precio poner o si sus anuncios funcionan. Y en segundo lugar, también otro cliente son los gobiernos e instituciones para medir la opinión pública, hábitos ciudadanos o intención de voto. Si miráis la gráfica de los últimos años, pues la acción pasó de rozar los 69 euros a moverse en la zona de los 35-40 euros. ¿Y por qué? Pues en primer lugar, por el freno en el sector público, el entorno de incertidumbre política y recortes fiscales en países como Francia o Estados Unidos hizo que los presupuestos gubernamentales para encuestas cayeran más de un 8% en 2025. Y también se debe al miedo infundado a la inteligencia artificial, como ya os vengo diciendo con muchas empresas. Wall Street pues teme que cualquiera pudiera hacer estudios de mercado gratis con IA, penalizando la cotización de la empresa. No obstante, la IA se ha convertido en el mayor aliado de Ipsos. Realiza entregas en 48 horas gracias al procesamiento de lenguaje natural y automatización. También entrega informes completos a clientes en tiempo récord. Y sobre todo el valor del dato real. La IA necesita alimentarse de datos humanos veraces para ser precisa. Así, Ipsos posee una base de datos histórica e infraestructura de encuestas en 90 países que nadie puede replicar fácilmente. Vamos ahora a ver los fundamentales
de Ipsos a ver qué tal están. Como podéis ver, en 2024 tuvimos unos ingresos totales de 2,44 billones, ascendido en 2025 a 2,52 billones, pero sí es verdad que los ingresos netos han descendido. Semestralmente, el primer semestre de 2026, si lo comparamos con el primer semestre de 2025, pues ha descendido los ingresos netos, han descendido los ingresos de explotación, el EBITDA, y también lo único que ha aumentado, solamente 1 millón, son los ingresos totales. Respecto al PER de Ipsos, como veis, actualmente un PER 10,43, cuando esta empresa tenía un PER 12,5, 11, 10, 12, 15, 9, 8. Por tanto, es un PER moderado para esta empresa. Moderado barra normal, ¿de acuerdo? Respecto a los márgenes, un margen bruto del 15,90%, que es el margen bruto más pequeño, más inferior de todos estos últimos años, y el margen neto del 3,49. Igual, unos márgenes muy, pero que muy pequeños de rentabilidad, ¿de acuerdo? La deuda, como veis, se ha disparado, ha aumentado, el flujo de efectivo disponible ha disminuido y el efectivo equivalente al igual ha disminuido. Por tanto, un poquito de cuidado. Si es verdad que se podría pagar en un par de años esa deuda, pero hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Con un dividendo muy atractivo del 5,60%. Un buen dividendo. Por tanto, si volvemos a la gráfica como zona óptima de compra, os he marcado aquí el retroceso de Fibonacci. Si es verdad que tenemos un gap en esta zona de los 27,50 euros por acción, pero sin embargo yo no entraría hasta la parte baja de este canal lateral que nos ha dibujado en este gap de la zona de los 17,80 a la zona de los 19 euros por acción. Además, vería el PER, que el PER esté barato, alrededor de 5,5 o 6 de PER. Aquí compraría sí o sí, siempre y cuando los fundamentales no vayan de mal en peor. ¿De acuerdo? Hay que vigilar los fundamentales y a ver qué es lo que quiere hacer el precio de la acción. Actualmente nos encontramos por arriba de la media de 200 sesiones. Como veis, las medias se han estrechado y sin embargo el último día pues ha caído nada más y nada menos que un 14% el precio de la acción. Veremos a ver qué es lo que quiere hacer Ipsos, ¿de acuerdo? Y vamos ahora al sector del entretenimiento, a analizar una caída de las que hacen temblar Wall Street. Universal Music Group, la discográfica gigante de artistas como Taylor Swift, Bad Bunny, Drake, sufrió un desplome brutal en bolsa, perdiendo casi un 25% en una sola sesión. Ahí lo tenéis. Y acumula caídas muy severas. ¿Qué le ha pasado al gigante de la música? ¿Ha cambiado el modelo de negocio o estamos ante una sobrereacción del mercado? Pues vamos a ver cuáles han sido esos motivos del freno en su motor principal. El primero de ellos es las suscripciones de streaming. Wall Street esperaba que las subidas de precio de plataformas como Spotify, Apple Music o Amazon Music se tradujeran en un fuerte crecimiento de los ingresos por derechos de autor para Universal. Las previsiones de los analistas apuntaban a crecimientos cercanos al 10-11%. Sin embargo, la realidad fue un jarro de agua fría. Las suscripciones pagadas crecieron solo alrededor del 7%. Esto encendió todas las alarmas en el mercado, haciendo temer que el mercado de streaming en los países desarrollados esté tocando techo. El segundo golpe vino directo a la cuenta de resultados. Aunque la facturación bruta aguantó en superficie, la rentabilidad real sufrió un varapalo tremendo. El beneficio neto del semestre cayó con fuerza, que ahora lo veremos en la información financiera. ¿Por qué ha sido afectado el beneficio neto? Pues primero, mayores costes operativos y compras de empresas con menores márgenes, como la distribuidora Downtown Music. En segundo lugar, por las minusvalías en sus inversiones financieras, como las acciones que posee de la propia Spotify. Y en tercer lugar, también por ajustes en contratos publicitarios en plataformas como TikTok o Meta. El resultado final, pues el dinero real que genera la empresa, el flujo de caja libre, se redujo drásticamente, asustando a los inversores más conservadores. Y por si fuera poco, a la parte financiera se le sumó el culebrón corporativo. El famoso inversor multimillonario Bill Ackman, a través de su fondo Pershing Square,
intentó mover fichas con propuestas corporativas e incluso movimientos de compra. La directiva de Universal rechazó sus planteamientos y la posterior incertidumbre sobre sus grandes paquetes de acciones generó una enorme presión vendedora en el mercado. Cuando un tiburón como de este tamaño, mueve ficha o hay tensión en el accionariado, el mercado suele reaccionar vendiendo primero y preguntando después. Por tanto, ahora vamos a ver los fundamentales de Universal Music. A ver qué tal está. Como veis, un PER disparado de nada más y nada menos que un 109 de PER, con un dividendo atractivo del 3,60%, un crecimiento que, como veis, año tras año ha ido mejorando. Si es verdad que los ingresos netos han descendido, como os he dicho, y el margen neto también ha reducido un 12,26%. La deuda se ha aumentado a 3,41 billones. El flujo de efectivo pues ha aumentado 1 millón a 1,61 billones y el efectivo equivalente ha descendido a 451 millones. Respecto al PER de esta empresa, como veis, actualmente un PER 109, cuando ha tenido un PER 50, 52, 37, 21, 26, por tanto es un PER muy, pero que muy caro para esta empresa. Los márgenes, margen bruto del 37,42%, son los márgenes más pequeñitos de todos estos últimos años. Hemos tenido márgenes del 47, 45,5 y el margen neto, pues del 3,58, cuando hemos tenido márgenes del 13,58, 18, 10, o sea, márgenes muy, pero que muy pequeños. Por tanto, ahí vemos por qué se ha disparado tanto ese PER. Además, veis aquí la gráfica de los informes. Han descendido tanto en ingresos netos, que pasó en 2024 de 2 billones a 2025 a 1,53. Ingresos totales también han descendido. Semestralmente, primer semestre de 2026, tenemos ya unos ingresos totales de 6,19 billions, que si los comparamos con el primer semestre de 2025, sí es verdad que han mejorado los ingresos totales, pero los ingresos netos, como veis, han descendido de 1,43 billions en 2025 a nada más y nada menos 222 millones. O sea, ha descendido una barbaridad. Y de ahí esas caídas. Por tanto, con Universal Music vamos a esperar, si es verdad que estamos en mínimos cotizando a 14,435 euros por acción, pero con estas caídas yo esperaría un poco más a ver cómo evoluciona el precio mínimo, a que haga un suelo, que el precio ya de la acción nos dibuje un suelo, las medias se venga también estrechando, pero de momento no entraría a Universal Music Group, ¿de acuerdo? Si es verdad que lo que estamos viendo es un reajuste de expectativas, Universal cotizaba múltiplos muy altos, casi de empresa de software tecnológico. Tras este frenazo, el mercado ha vuelto a poner los pies en la tierra. En primer lugar, el riesgo, si el crecimiento del streaming sigue ralentizándose, la acción tardará en recuperar los máximos históricos. La música sigue siendo un activo insustituible, poseer los derechos de autor del catálogo musical más grande del planeta, pues sí es verdad que ofrece ingresos recurrentes defensivos a largo plazo. Si la directiva consigue monetizar mejor nuevos canales y la inteligencia artificial, esta fuerte caída podría terminar ofreciendo una ventaja de entrada interesante para los inversores con paciencia. Pues nada, como veis, con estos datos financieros, con el PER tan alto que tiene esta empresa, yo esperaría más con Universal Music Group. Mínimo hasta que dibuje un suelo, el precio de la acción, las medias vengan y se vayan estrechando poco a poco y ya veamos algún signo de señal alcista. De momento la vamos a tener en el radar a ver qué ocurre los próximos meses con esta acción. Y ahora vamos con Nvidia, que también me la habéis pedido. Aquí tenemos el gigante de Nvidia. Mantiene el dominio casi absoluto en infraestructura de IA gracias a la integración de su hardware de vanguardia con su ecosistema de software, el llamado CUDA, lo que le otorga márgenes brutos envidiables. Vamos a analizar en primer lugar los fundamentales de Nvidia, a ver cómo están, pero vamos, tampoco creo que haya que comentarlo mucho. Con un PER 29,87,
cuando Nvidia ha tenido un PER 38, 48, 51, 116, por tanto estamos con un PER de los más baratos que ha tenido. De los más baratos que ha tenido. Esto desde el año 2019 es el PER más barato, ¿de acuerdo? Respecto a los márgenes, aquí tiene margen bruto del 74,93%. Es el margen prácticamente de los más elevados, quitando el margen de 2024 que fue un 74,99. Y margen neto, pues 71,46. O sea, nada más y nada menos. El mejor, más alto de todos los últimos años. La deuda, pues la deuda se mantiene en tan solo 11,41 billions. El flujo efectivo disponible ha ascendido a 96 billions y la caja efectivo equivalente a 10,61. Como veis, parece que nos hace como un corte de manga aquí porque está tremendamente bien gestionada Nvidia. Tremendamente bien gestionada Nvidia. Los informes, como veis, año tras año creciendo una barbaridad, tanto ingresos totales, ingresos de explotación, ingresos netos, trimestralmente, pues igual, con esos márgenes tan brutales, tan bestiales que tiene Nvidia. No obstante, todo lo visto hasta ahora, esos datos financieros que son tremendamente buenos, me gustaría aclarar una cosa. El dilema de la valoración y el margen de seguridad. Entrar ahora mismo implica asumir un riesgo sensiblemente mayor. El precio actual nos descuenta un escenario casi perfecto. Cuando el mercado exige perfección, el margen de seguridad es mínimo o nulo. No hace falta que la empresa entre en crisis para ver caídas fuertes en cotización. Basta con que un trimestre, las guías de futuro o los resultados no superen por un amplio margen las estimaciones de Wall Street o que aparezcan noticias sobre moderación en el gasto en capital, el CAPEX, de clientes como Microsoft o Meta para desencadenar tomas de beneficio agresivas. Como veis, actualmente estamos cotizando a $200 por acción, nos encontramos por encima de la media de 200 sesiones, que es la amarilla, no sé si la veis bien, la amarilla que está por aquí, nos encontramos por encima de la media de 200 sesiones, las medias se están estrechando en gráfico diario, venimos de máximos de $237 prácticamente, pues bueno, como zona óptima de compra sería la zona del retroceso de Fibonacci. Y diréis, ¿cómo va a bajar hasta ahí Nvidia si está obteniendo unos márgenes tremendos? Pues, como sabéis, compramos barato y vendemos caro. Si no puedo comprar aquí, no compro. No compro aquí. ¿Por qué? Por lo que os he explicado del margen de seguridad. Aquí, mira, aquí os he dibujado distintos gaps. Como podéis ver, aquí tenemos un gap en la zona de los 161, a la que seguramente vendrá a visitar el precio, más tarde, más temprano. Que venga a esta zona, pues es más dudoso, pero no la descarto. No descarto que venga, además tenemos mínimo 4 gaps y son gaps bastante amplios. A la zona de los 127, 126 dólares, a la zona de los 92 dólares. Si es verdad que llega a la zona 92 es un poco ilógico, aunque puede llegar. El negocio de Nvidia es sencillamente espectacular y no hay duda de que lidera la revolución tecnológica. Sin embargo, nosotros como inversores tenemos que separar una gran empresa de una gran inversión a determinado precio. Desde mi punto de vista, si entramos a estos niveles, el margen de seguridad es mínimo. Como ya os he dicho, la acción está cotizando asumiendo que todo va a salir perfecto. ¿Y qué significa esto? Que el perfil de riesgo sube notablemente. Cualquier trimestre donde no pulverice la expectativa por todo lo alto o cualquier noticia sobre ajustes de presupuesto en los gigantes tecnológicos puede provocar una corrección fuerte en el precio. Para nuestro canal, como he dicho, la clave es buscar rentabilidad pero ajustada al riesgo. Y aquí el margen de maniobra ahora mismo es muy estrecho. Por tanto, deberíamos de esperar mínimo a esta zona de aquí. Y como he dicho, habrá gente que diga cómo va a bajar Nvidia hasta esa zona, esos precios son ilógicos. Algún día, alguna corrección tendrá que haber, alguna noticia mala, y no me extraña para nada de que algún día encontremos a Nvidia cotizando a esos precios. Os recuerdo que este contenido no constituye recomendación de inversión, ni de mantener, ni de comprar. Cada uno es responsable de sus inversiones. Ahora, yo Nvidia no la toco mínimo hasta esta zona de aquí. Y si no llega, si algún día no llega, o si llega de aquí a 20 años, pues me da igual. No entra Nvidia. Y vamos ahora
con Alessandria, un REIT, un fondo de inversión inmobiliaria cotizado en Estados Unidos, especializado de forma nicho en el desarrollo, propiedad y alquiler de laboratorios y complejos inmobiliarios para el sector de ciencias de la vida, biotecnología y tecnología farmacéutica. Aquí os pongo el gráfico en semanal para que podáis ver la cotización del precio a lo largo de su historia. Vamos a analizar rápidamente el sector de Alessandria. A diferencia del sector de oficinas tradicional, que ha sido muy castigado por el teletrabajo, las investigaciones biotecnológicas y laboratorios requieren presencia física obligatoria, lo que garantiza rentas más estables y contratos a largo plazo. Después también Alessandria tiene un dividendo muy atractivo, como veis, nada más y nada menos de un 5,60%. Cuenta también con activos de alta calidad en los principales clústeres de innovación de Estados Unidos. Como veis, el PER actual de esta empresa, ¿dónde está? Pues no tenemos PER. ¿Y por qué se debe que no tenemos PER? Pues aquí tenéis, seguramente, por estas pérdidas que ha obtenido en 2025. Ingresos totales ha tenido 3 billions y ingresos netos menos 1,44 billions. O sea, no tenemos pérdida desde hace ya muchísimos años. Estas pérdidas fueron resultado de ese cuarto trimestre. ¿Y a qué se deben estas pérdidas del cuarto trimestre de 2025? Pues no se debieron a una caída de su negocio diario, sino a decisiones contables y de ajuste. Por ejemplo, tuvieron un cargo contable no monetario de nada más y nada menos de 1,700 millones en deterioros al reajustar a la baja el valor contable de varios inmuebles y terrenos. También tuvieron una venta masiva de activos, desinvirtieron casi 1.500 millones en propiedades no estratégicas, asumiendo minusvalía para limpiar su balance. Y en tercer lugar, hubo pérdidas en inversiones. Asumieron 103 millones de pérdidas realizadas en su cartera de capital riesgo en biotecnología. Por tanto, estas pérdidas fue un borrón y cuenta nueva contable y no una crisis de liquidez. Veremos a ver la próxima publicación de resultados, a ver qué tal están. Próxima información el 3 de agosto. O sea, mañana mismo tenemos información de Alessandria, habrá que vigilarla. Si esos resultados son buenos, pues no descarto de entrar en esta zona de aquí, que ya ha sido zona de soporte y zona de suelo en la zona de los 40 y 30 dólares por acción, ¿de acuerdo? La zona óptima de Alessandria. Y vamos ahora con la empresa española, la Small Cap, más conocida como Nextil, nueva expresión textil. Anteriormente, para aquellos que no la conozcáis, se llamaba Doji. Ahora Nextil es un grupo industrial textil español enfocado en la fabricación y diseño de tejidos elásticos y prendas de vestir de alto valor añadido para segmentos como la moda íntima, ropa deportiva, de baño y firmas de lujo. La compañía pues, se encuentra en plena fase de transformación estratégica y relocalización industrial, buscando eficiencias en plantas como la de Guatemala y cerrando acuerdos clave, orientándose a mercados con mayor margen y valor añadido. Tiene mucho potencial de revalorización, pues tras cotizar durante años a niveles reducidos, el valor muestra fuerte dinamismo ante la presentación de planes de negocio a largo plazo y la ejecución de acuerdos estratégicos internacionales. Los riesgos, pues es una compañía de baja capitalización, con una volatilidad alta, liquidez reducida en bolsa y ratios de endeudamiento que requieren un seguimiento muy estrecho de la acción. Como veis, prácticamente estamos cotizando a máximos, ahora mismo a 1,06. El OVV, como veis aquí, es algo muy llamativo que me gustaría enseñaros. Un segundo, que lo amplíe por aquí. Vale. El OVV, como veis, el precio de la acción está marcando máximos, cada vez más ascendente. Y sin embargo, el OVV va hacia abajo. Esto nos indica ya una señal de debilidad en el precio. Podremos ver correcciones seguramente en las próximas semanas. No entraría a nueva presión textil mínimo hasta que caiga a la zona del retroceso de Fibonacci, a la zona del 0,46. Es verdad que estamos muy alejados, pero hasta esta zona no entraría yo
Tenemos algunos gaps por aquí, por la zona de los 0,64, 0,58 y aquí también en el 100% del retroceso de Fibonacci tenemos un gap en la zona de los 0,30, 85 y otro un poquillo más abajo en la zona de los 0,28, 85, 28, 90, 95. Esta empresa, al ser de baja capitalización, a nada menos que salga algún tiburón de esta acción, podemos ver precios más bajos, ¿de acuerdo? Como sabéis, compramos barato, vendemos caro y hasta que no llegue a esta zona de aquí, yo no entraría en nueva expresión textil. Vamos ahora a analizar los fundamentales de nueva expresión textil. Actualmente un PER 121, con una capitalización de mercado de 457 millones. Como veis, el PER actual es 121 cuando ha tenido 101, 42. Sí es verdad que hay muchas empresas que tienen un PER elevado porque son empresas que tienen una expectativa muy alta por el mercado. No es que solamente esté cara, sino que también puede que tengan muchas expectativas por el mercado. Respecto a los márgenes, un margen de un 17,20%, un margen neto, y un margen bruto del 30,52%. O sea, hemos pasado de tener unos márgenes netos negativos a tener un margen positivo muy bueno, ¿de acuerdo? Y margen bruto también hemos tenido algún margen negativo y actualmente ya tenemos un margen positivo muy bueno de 30,52. O sea, esta empresa va muy, pero que muy bien. Una deuda que se está comprimiendo ya a los 34 millones, y es verdad que el flujo de efectivo disponible está en negativo, en menos 7,41 millones, y el efectivo equivalente ha ascendido a 5,71 millones. Pues nada, me reitero en lo dicho, yo entraría en la zona del retroceso del Fibonacci, del 0,236 de Fibonacci, en la zona de los 0,45, 0,45, 45, una zona muy buena porque ha actuado de soporte en años atrás, como veis aquí en 2020, aquí también zona de soporte incluso de resistencia 2022, aquí también 2023, incluso en 2025 ha actuado zona de soporte resistencia. Esta zona de aquí sería muy, pero que muy buena para entrar. Y si sigue bajando el precio de la acción, pues aquí entraría con otro paquete en la zona de los 0,31. Así que nada, de momento vamos a esperar con nueva expresión textil a ver si el OBV no nos engaña y ya, como está mostrando señales de debilitamiento, veamos correcciones futuras en el precio de la acción de nueva expresión textil. Y ahora sí, hasta aquí el análisis de hoy desde la potencia de Nvidia, Ipsos, la innovación con Pagaya y Universal Music hasta el dividendo inmobiliario de Alejandría y la española nueva expresión textil. ¿Cuál de estas 6 acciones ves con mejor relación riesgo-beneficio ahora mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha servido el análisis, dale un buen like, suscribiros para apoyar el canal y no perderte los próximos vídeos. Y nada más, que paséis buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!